Muy buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a todos, todas nuestras visitas, nuestros oyentes que están para escuchar la palabra de Dios. Es Dios quien les busca, les llama, les atrae, y ha sido por distintos medios, una invitación verbal o escrita. De cualquier medio, pero es Dios el que está obrando para que usted escuche el mensaje de salvación. Para esta primera parte, les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, ese cuarto Evangelio, en el capítulo 7, versículos 37, dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos en el capítulo 7 ya de este Evangelio, y donde nos encontramos que el Señor Jesús está nuevamente en el templo en el último y gran día de la fiesta. Y es la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta, es de una de las más importantes fiestas que celebraba el pueblo judío, y esta era una fiesta de gran alegría, de gozo, en el cual estaba invitado todo el pueblo a participar, y lo hacía. El pueblo judío acudía con alegría porque había mucho, era muy, muy importante, había mucho significado en ella, y también acudía el extranjero, el pobre, la viuda, todos eran invitados a participar. Y eh, esta, esta fiesta tenía como celebración todo lo que Dios había hecho por ellos, por el pueblo judío, por la nación de Israel, y cómo Dios los bendecía, cumplía sus promesas, y también tenía un trasfondo, un significado histórico. Ellos celebraban allí eh, con, con gran alegría, gozo, portando ramas, y ellos les llevaba a rememorar, a recordar cómo Dios eh, había libertado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y en ese viaje ellos vivían en tiendas, y, y Dios los cuidaba, Dios los protegía, Dios los guiaba, y también Dios los alimentaba. Así que así fue como llegaron ellos a esta tierra de Jerusalén, y así lo celebraban ellos con grande gozo, y, y también tenía un significado de que toda la bendición que habían recibido a través de todo el fruto que daba la agricultura, su tierra. Entonces allí daban gracias a Dios, que era Dios el que proveía de todo ello. De hecho, cuando Dios
Él les prometió cuando salieron de la tierra de Egipto, les decía que la tierra a la cual van a pasar es tierra de montes, tierra de valles, tierra que bebe el agua de la lluvia del cielo. Y el Señor, tu Dios, es el que cuida de la tierra y, y la cuida desde principio hasta fin de año. Y ellos celebraban tener cosecha, entonces era motivo de mucha alegría agradecer a Dios. Ellos veían su fruto, su cosecha, y sabían que estaba Dios cumpliendo su bendición hacia ellos, su promesa. Entonces era el grande motivo de celebración. También eh, esos últimos días se celebraba también una ceremonia muy importante que tenía que ver con el agua, y era que el sacerdote con un cántaro acudía al estanque Siloé, traía agua, entraba por la puerta del agua y la llevaba al altar, y ahí derramaba como libación, y mientras ocurría eso, todo el coro de los levitas, todos cantaban, y los demás, el gentío mecía sus ramas, todos muy alegres, muy contentos, cantaban alabadas a Jehová porque Dios es bueno, ¿cierto? También sacar aguas de las fuentes de la salvación, sacar con gozo, decían, cantaban ellos, todos participaban y mecían la rama. Entonces, era todo de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho significado, pero también de mucha solemnidad. Y es allí donde el Señor Jesucristo irrumpe y alza la voz, y Él hace un ofrecimiento que Él, tomando la metáfora del agua, ¿cierto? Él ofrece vida espiritual, vida espiritual. ¿Y, y por qué vida espiritual? Porque todos nosotros, desde que nacemos en pecado nos concibieron nuestros padres, y nosotros pecamos por omisión, ¿cierto? Porque dejamos de hacer lo bueno, porque cometimos pecado. Entonces todos estamos, por causa de ese pecado, separados de Dios. Separado significa muerto espiritualmente, sin vida espiritual para Dios. Pero Dios, la voluntad de Dios es que nosotros volvamos a Él, a tener una relación correcta, pero para eso es necesario tener vida nueva, tener un nuevo nacimiento, y ese es lo que simboliza el agua, el agua vida. Entonces está el Señor Jesús ofreciendo eso, y esto no es algo que está recién apareciendo el Señor Jesús diciendo esto, que Él es el que da vida, es el que da vida. Si fuera así habría motivos para que los judíos, para que los oyentes, para que todos se reaccionaran de una manera inesperada, sino que el Señor Jesucristo está siendo, Él está una vez más continúa Él ofreciendo vida, Él presentándose que Él es enviado de Dios, que Dios es su Padre, que Él viene de arriba, y Él viene a hacer la voluntad de su Padre y a buscar y rescatar a los perdidos, y Él se está presentando como el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y esto los judíos, el pueblo, debía entenderlo, debía conocerlo, y Él tiene testigos de esto. Él no solamente está hablando porque lo dice, sino que para que todos le puedan entender, creer que Él es la verdad, y el que le envió, Él es el verdadero. Eh, estamos en el capítulo 7, y antes
Juan el Bautista lo ha presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Natanael también lo reconoció ahí, que él era el hijo de Dios. Dios también lo presenta, diciendo, este es mi hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia, contentamiento. También el Señor Jesucristo ha mostrado las obras del Mesías, ha hecho milagros, ¿cierto? Que el Padre le ha dado que lo hiciera, porque él no hacía nada por su propia voluntad ni por voluntad de hombre, sino que todo lo que el Padre le decía, porque el Padre le ama, le ha dado a conocer las cosas y todas las obras que ha hecho hasta ahora son las obras que Dios le ha dado. Y él ha convertido el agua en vino, él ha hecho callar las tormentas, ha alimentado a multitudes, ha sanado a un paralítico y él les ha dicho, les ha enseñado claramente, ¿cierto?, que él es el enviado por el Padre, que él es igual que el Padre, y eso, todas esas cosas han enfurecido a algunos. De hecho, cuando sanó a un paralítico, procuraban matarle los autoridades, los religiosos, porque pensaban que él era un engañador, y que estaba trayendo otra religión, que él no respetaba el día sábado, porque el día sábado sanó a este paralítico, le dijo que tomara su lecho y se lo llevara. Entonces eso hizo enojar mucho, que le odiaran mucho las autoridades, pero él seguía enseñando que él tenía compasión, lo que mostraba era el amor, la compasión, lo que no hacían los judíos, tratando de llevar toda esta ley de Moisés como una tradición. Entonces también les ha dicho que si creían a Moisés, que también debían creer en él, porque Moisés habló de él, del Señor Jesucristo. Entonces había mucho argumento, mucha enseñanza, muchos hechos que debían hacer entender a todos los oyentes en este momento que él dijo, ¿cierto?, que que Jesús se puso en pie al Salvador diciendo, si hay alguno, todos debían tener sed, pero sed espiritual, esa sed que es la necesidad de Dios, que tiene el alma, Eso, de eso está hablando el Señor. Si alguno tiene sed, si alguno, todos debían tener esa sed. Y dijo, venga a mí y beba, venga a mí. El Señor Jesucristo está llamando, si alguno, ¿cierto? Si alguno tiene esa sed, esa necesidad, esa carencia espiritual, esa necesidad de perdón, esa necesidad de satisfacer el alma, venga a mí. El Señor Jesucristo está llamando a él, a su persona. Es un llamado personal, es un llamado no a una religión, no a una institución, no a un conjunto de obligaciones, harás esto, no harás esto otro. Está llamando a su persona, a que acuda a la persona del Señor Jesucristo. Es un llamado personal. Venga a mí, como dice el Señor Jesucristo, y beba, y beba. Beba, recíbame. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es beber, es creer, es recibirle al Señor Jesús.
Y dice, y aquí está la consecuencia, dice, el que cree en mí, el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en su persona, el que cree que es el Hijo de Dios, el que cree que es el Salvador del mundo, el que quita y perdona los pecados del pecador de todos nosotros, el que me recibe, el que obedece, cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos, algo dinámico, algo vivo, algo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa en la nueva vida, un nuevo nacimiento dado por Dios, dado por Dios. Y del agua viva es algo que el Señor Jesucristo se lo había dicho, pero se lo había dicho a una persona, se lo había dicho a la mujer samaritana. El Señor Jesucristo, en uno de sus viajes de Jerusalén a Galilea, ¿cierto? Pasando por allí, por Samaria, cercano a un pueblo llamado Sicar, había un pozo allí, y ese pozo de agua, un pozo histórico, de gran significado histórico, un pozo dado a Jacob, y Jacob se lo heredó a José. De ese pozo bebieron José, sus hijos, su ganado, un pozo histórico, y allí el Señor Jesucristo va a ese pozo porque el Señor Jesucristo va al encuentro de una mujer, eh, una mujer pecadora, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar a los pecadores, a los perdidos. Y allí llega la mujer, y a esa mujer a sacar agua, y era como el mediodía, un tremendo calor y todo, pero a esa hora iba la mujer seguramente esquivando a todo la vista, las miradas de los demás. Cuando hacía la hora de máxima calor, ella salía para que no la vieran, porque era una mujer pecadora, y era una mujer que andaba evitando a los demás, que andaba escondiéndose, que tenía que hacer esas cosas, porque eso es lo que causa el pecado. Se pierde, no hay paz, no hay gozo. Entonces hay que andar haciendo vidas a escondidas, vidas de artista, alguien que comete pecado, un trabajador, un jefe, un hijo, un padre, todo eso, ¿cierto? Tiene que andar evitando, esquivando. Eso es lo que hace el pecado, causando esa enemistad. Y, y allí estaba la mujer, y el Señor Jesucristo le pide, toma la iniciativa y le pide a la mujer que le dé de beber. Y la mujer, bueno, empieza un diálogo ahí con la mujer. La mujer primero se sorprende, que era sorprendente que un judío hablara con un rabino, un hombre judío, hablara con una mujer en público. Eso no era bien visto, eso lo evitaban los judíos. También ella era de Samaria, de un lugar donde los judíos odiaban y samaritanos se odiaban entre sí. Entonces, ella le dice todas esas cosas, pero el Señor Jesucristo sigue con ella, y ella empieza a abrir su corazón, porque hay una persona que es el Señor Jesús, que ella no conoce, que la está atendiendo, que la está recibiendo, que la está escuchando, que no se está burlando de ella, que no la está mirando mal y todo eso. Así el Señor Jesucristo tiene compasión del pecador, del débil, de todo. Y al Señor Jesucristo es el que le dice que hablando de este pozo donde iba ella, el Señor Jesucristo le dice: cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. El agua física volverá a tener sed.
Y de hecho eso es lo que estaba haciendo ella, recurriendo, y todos nosotros, eso pasa, eso nos demuestra el agua física, todos necesitamos agua una y otra vez, si no estamos en peligro y hasta morir por causa, por falta de agua. Entonces, pero el Señor Jesucristo ahí hace la diferencia para llevarla de lo físico a lo espiritual. Cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está hablando el Señor del agua viva, fuente de agua que salte, que brote para vida eterna, para vida eterna. Pero la mujer, bueno, esquiva al Señor Jesucristo ahí, llevándolo por temas, cambiando el tema, llevándolo a la religión, y que nuestro padre Jacob adoraron acá, eres mayor que tú, que nuestro padre Jacob. Eh, entonces, el Señor Jesucristo, como vino a buscar, a salvar a los pecadores, es necesario que para ser salvo, que el pecador reconozca su pecado, que confiese su pecado, que esté de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice, que somos pecadores. Y el Señor Jesucristo, ve y llama a tu marido. Entonces con eso el Señor Jesucristo está cambiando el tema, pero porque para llevarla a la salvación, a revelación de cosas más importantes, primero necesita tratar con el pecado. Entonces dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el último que tienes no es tu marido. Claro, ella es una mujer que ha sido reincidente en su pecado y sigue viviendo en pecado. Entonces el Señor Jesucristo la confronta con ese pecado. Y allí la mujer empieza a ser quebrantada en su corazón, para que así, con ese corazón quebrantado y humillado, el Señor Jesucristo le revela su identidad, eh, que Él es Jesús, el que habla contigo, el Mesías, el Cristo, el Cristo. Y es una hermosa, importante y significativa historia que nos lleva a entender de qué agua está hablando el Señor Jesucristo. Está hablando del agua viva, del agua espiritual, de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Para eso se requiere que el pecador confiese su pecado, se arrepienta, Señor, reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, crea en Él. Y así fue lo que pasó con la mujer, con la mujer samaritana. Entonces, el Señor Jesucristo dice, como el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo. Y así fue como el Señor Jesucristo, en su amor, en su bondad, en su compasión, se presentó ante los suyos, a la nación de Israel, diciéndole que en Él estaba la vida, Él era el dado a la vida, Dios le había dado autoridad para dar vida, para resucitar muertos, le había dado autoridad para hacer juicio incluso. Entonces, así que el Señor Jesucristo estuvo con los suyos, se presentó su identidad, quién era, dio su testigo, ofreció la vida espiritual, pero que creyesen en Él. Y ahora, para nosotros tenemos toda esta escritura, la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, llena de evidencias para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos que Dios es verdadero, y Jesucristo que es el enviado por el Padre. Y a dónde nosotros ahora nos lleva
¿dónde encontramos nosotros esa agua viva? Tú, yo, ¿dónde encontramos nosotros todos estos pecadores? Todos nosotros los pecadores, ¿dónde encontramos agua viva? En la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo iba a cumplir su obra salvadora, tenía que hacerlo en la cruz, en la cruz. Allí el Señor Jesucristo, porque Él se entregó para ser crucificado, porque Él se entregó para dar su vida en rescate por la nuestra, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros somos los que merecíamos el castigo, la condenación, pero el Señor Jesucristo, Él tomó la iniciativa de venir a buscarnos, de venir a salvarnos, de ofrecernos vida eterna, ofrecernos perdón de pecado, pero en la cruz. En la cruz el Señor Jesucristo allí está sustituyéndote a ti, a mí, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él ocupa el lugar que tú tenías que ocupar ahí, que yo tenía que estar allí en la cruz, pero Él ocupa nuestro lugar y Él se ofrece para morir. Y fue una muerte un sufrimiento, primero antes de su muerte, un sufrimiento donde se vio toda la maldad del ser humano, todo el odio, todo el pecado que hay en Trosto, porque le castigaron, le torturaron, estuvo allí sufriendo terriblemente en la cruz por las heridas, los clavos, la corona de espinas, sangrando, él sudando, él seguramente con fiebre, con todo, y en todo ese sufrimiento el Señor tuvo sed, el Señor tuvo sed, y el Señor exclamó y dijo, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Pues, más de 6 horas allí sufriendo el Señor Jesucristo, tengo sed. Y como decía el Salmo hablando de su sufrimiento, decía, como un tiesto, el Salmo 22, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte, o el Salmo 69, busqué que no hubo nadie que se compadeciese de él, nadie que lo fuera a consolar. ¿Y dónde están todos los que fueron sanados, los que fueron alimentados, los que gozaron con el agua convertida en vino, y así todo fue despreciado y desechado, pero él sufrió y él, en vez como dice el Salmo 69, en su sed le dieron a beber vinagre. Allí había una vasija con vinagre, la untaron en un hisopo y se la dieron a beber. Hasta el último momento se vio la crueldad humana, la crueldad. Y así fue como rechazaron al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo a todos los que estaban allí, los que abandonaron, los que la castigaron, los que se burlaron, el Señor había dicho para todos ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros, ahora, ¿cierto? Ahora, si él murió, Él entregó su espíritu, y Él murió por mí, murió por ti, murió por todos nosotros, pero Él estuvo muerto, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y está vivo, está a la diestra del Padre con honra y gloria, y ahora nosotros anunciamos y predicamos este evangelio, que hay salvación, hay perdón de pecado, hay agua viva para ti, hay agua para apagar esa sed de tu alma, esa que no puedes apagar con ninguna cosa, con ningún bien, ni con nada físico de este mundo, porque vuelves a tener sed, vuelves a tener insatisfacción de una u otra cosa, pero el agua que ofrece el Señor es vida eterna, es la vida misma de Dios en Cristo Jesús. Por eso ahora anunciamos el Evangelio, que creas en el Señor Jesucristo, que creas como Él, como Señor y Salvador. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene el agua de vida, tiene agua viva, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, ninguna condenación hay, porque hemos pasado de muerte a vida. Rogamos que creas al Señor Jesucristo, que aceptes
el ofrecimiento que Él hace, que en Él hay agua viva y que puedas sentir esa necesidad de satisfacer tu alma, esa necesidad de Dios, de estar con Dios, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así que brame, que clame por ti, de tu alma, por el Dios, por el Dios mío. Así es, que rogamos que el Señor añada bendición a lo que has oído, a lo que ha sido expuesto. Muy buenas tardes a todos quienes están, por supuesto, escuchando esta reunión, estos mensajes. Quiero hablar de 3 visiones del apóstol Juan acerca de su Señor, acerca de nuestro Señor. La primera de ellas está en su Evangelio, el Evangelio según Juan, y en la visión de la crucifixión de Cristo. Solo leeré un pasaje, no me detendré mucho allí. Y luego en Apocalipsis capítulo 1 es la visión que Juan tiene cuando fue desterrado en la isla de Patmos. Y eso está en Apocalipsis 1 y 13. Y luego hay una tercera visión que Juan tiene del Señor, pero ahora ya en el cielo. La primera es la visión del Calvario, la segunda es la visión en medio de las iglesias, y la tercera es la visión de la adoración celestial. Bueno, entonces, tengo 20 minutos o 22 minutos. Entonces no alcanzo, por supuesto, a tratar los 3 pasajes. La visión del Calvario, como dije, es Juan 19, y todo creyente que ya tiene algunos años de conocimiento de la palabra de Dios sabrá que el Evangelio de Juan es diferente a los sinópticos. Y en cuanto al relato del Calvario, también lo es. Hay detalles que Juan da que no están en los otros evangelios. Y llamo la atención al versículo 17. Habla de que el Señor, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora, hay un detalle interesante que Juan no menciona. La condición de estos 2 que están siendo crucificados con el Señor. Mateo, Marcos y Lucas hablan de ellos derechamente como malhechores. Aquí sencillamente Juan no se detiene en ellos. Para nada. Para nada. Pero con los otros evangelios sí sabemos, y con los 4 evangelios uno tiene, entonces, el conocimiento suficiente de lo que ocurrió en el Calvario. Por supuesto que Juan es aquel que dice las palabras aquella, consumado es. En los 3 pasajes que quiero mostrarles, este es el primero, Jesús está en medio. Y como figura a usar, el hecho de que Jesús esté en medio de 2 personas, de 2 malhechores según los sinópticos, repito, significa que hay una clara, y lo sabemos por Lucas, mayormente, hay una clara división de la humanidad entre aquellos que han creído en Cristo y los que aún le rechazan. Jesús está en medio. Y hay personas que aún
no han creído en Cristo, como estaba diciendo. Juan no dice, repito, que eran malhechores, pero el Evangelio de Lucas nos da el detalle tan importante como aquel que conocemos muy bien y nos identificamos con uno de los malhechores, no con el otro, porque uno de ellos le injuriaba, pero el otro malhechor le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, misericordioso, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que a ese hombre absolutamente malo, malvado, por los hechos que ha llevado a cabo a través quizás de años, como ladrón, como sedicioso, dice otro pasaje, como criminal, dice otro pasaje, pero ese hombre los dos son una muy buena figura de la condición suya y mía delante de Dios. Somos pecadores. Dios en su palabra dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa que la gloria, o muchas veces la presencia de Dios, por supuesto que es gloriosa, nosotros pecadores en nuestra condición no podemos disfrutar de su persona. Es imposible. Por eso Cristo vino. Y por eso Él en la cruz del Calvario, cuando está clavado en esa cruz, los sufrimientos a manos de los hombres no son. No estoy quitándole valor a ellos, pero no son vicarios, como se dice muchas veces. No son en lugar de, o en representación de vicario, un representante de. El sufrimiento de Cristo, el sufrimiento insoportable, es que Dios lo haya abandonado y castigado nuestro pecado en él. Él dice, Pablo en su epístola, que él fue hecho pecado por nosotros. Nosotros podemos imaginarnos los clavos en sus manos, podemos imaginarnos los azotes antes de ir a la cruz, podemos imaginarnos la corona de espinas, podemos imaginarnos todo eso. Pero lo que usted y yo no podemos imaginar es qué significa que la ira de Dios cayó sobre él. Eso es imposible. Usted no lo puede. Yo soy incapaz, no puedo para nada dimensionar el profundo, inmenso dolor del Hijo de Dios siendo abandonado por Dios a causa de pecados que no cometió, sino que son los pecados que nosotros hemos cometido. Por eso, cuando se habla de la salvación, como aquel carcelero que pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es inmediata. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que yo creo. Creo que mi Señor, en la cruz del Calvario, Él murió por mí, cargando mis pecados, los míos, en su cuerpo, según Pedro, y a causa de ello, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Jesús está en medio, porque sigue en medio de toda una humanidad, porque hay algunos que creen, pero hay otros que le rechazan. La pregunta es: ¿de qué lado está usted? Ahora, ningún evangelista dice que el de la izquierda o el de la derecha. No, no dice nada. Solamente dice que uno le vituperó, se burló de él, pero el otro cree en Cristo, que realmente es el Rey de los judíos. El segundo pasaje está en Apocalipsis capítulo 2, y tiene que ver con
Juan, el apóstol, ya han pasado muchos años, más de 50 años, o más, un poco más, un poco más. Ya él es un anciano. Y dice que a causa de la palabra de Dios ha sido desterrado. Por un emperador romano fue desterrado a una isla pequeñísima en la Grecia antigua, llamada Patmos. Allí está. Y tiene una visión. El Señor se le aparece. Pero esta visión de su Señor es tan diferente a la visión que tiene del Calvario. La visión de ahora es ver a su Señor tan, por así decirlo, tan diferente, aun cuando él le vio resucitado. Porque lo que él ve, capítulo 2, dije yo, pero es el 1, porque el capítulo 2, 3, tenemos los mensajes a las 7 iglesias. Esta visión de Juan en el libro en Patmos es una visión de la gloriosa persona de Cristo, de su majestad, y iba a decir por sobre todo, pero todos los atributos que pueda decir son todos iguales. Y faltarían atributos en nuestro vocabulario para nuestro Señor. Pero él ¿qué es lo que él ve? Él dice que él estaba en el Espíritu, versículo 10, capítulo 1. Escuchó una voz, yo soy el Alfa y la Omega. Le ordena a Juan que escriba un libro y que lo envíe a las 7 iglesias de Asia Menor, comenzando con Éfeso, terminando con la Odisea, y eso es lo que se relata, capítulo 2, capítulo 3, están los mensajes a las 7 iglesias. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, porque él no sabe quién le habla, y por lo que entendemos está de espalda a él, y se vuelve, porque quiere ver quién es el que habla. Y dice que vio 7 candeleros de oro. Esa es una visión. 7 candeleros de oro, que más adelante se nos explicará que cada candelero es figura de una iglesia. La iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces, el versículo 13. La visión del Evangelio es que Jesús está en medio de 2 malhechores. Pero aquí la visión es que Jesús, glorificado, está en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por lo tanto, esta es la visión de Cristo en medio de las iglesias. Allí es donde debe estar, siempre. Aquí no hay separación alguna. Las iglesias no es ninguna igual a otra. Solamente en 2 de ellas, de las 7, el Señor no encuentra problema, por así decirlo. En otro, el problema casi no se veía, como es en el caso de Éfeso. Pero hay otras que claramente se ve cuán alejadas estaban del Señor. Pero el Señor envía un mensaje a cada una de ellas. La visión que tiene Juan de su Señor es una visión que provoca en él una especie de temor, iba a decir un aterrador temor, porque dice que cayó como muerto a sus pies. El versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cómo puede un pecador tener una visión así? Es imposible a través de todas las escrituras. Como Moisés, que quería ver la gloria de Dios, no se puede. Como los padres de Sansón, que dicen, vimos al ángel del Señor, vamos a morir. No, nadie podía vivir en la presencia de Dios. Nadie puede vivir en la presencia de Dios. Pero a Juan, este discípulo amado, así llamado, el Señor se le aparece en esta forma. Ya conocen los creyentes la historia, cómo va vestido, su voz como estruendo de muchas aguas, etcétera, etcétera. En su diestra hay 7 estrellas, y le explica o le dice a Juan, le ordena que escriba un libro o que escriba un mensaje a cada una de estas iglesias.
Fíjese que Jesús está en medio de las iglesias. A los hermanos que forman parte de una iglesia local, tenemos que repetirnos continuamente que nuestro Señor está en medio de nuestra vida, está en medio de nuestra familia. Siempre, siempre, siempre Él está. Pero sobre todo tiene que ser reverenciado y honrado y glorificado en medio de su pueblo. Y el último mensaje, en los minutos que me restan. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. Y Juan ha sido llevado en el Espíritu, está en el cielo, dice. En el capítulo 4 le ve una puerta abierta en el cielo y una voz que le dice, ven, sube acá. Ven, sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y entonces tiene una gloriosa visión. En el capítulo 4, del Dios bendito el trono. Y en el capítulo 5 aparece nuestro Señor. Entonces, Juan llora mucho porque no hay quien tome el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, que entendemos que es Dios el Padre. Y uno de los ancianos le dice, no llores, no llores, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. ¿Dónde venció? En la cruz. ¿Venció al pecado? Sí, él es vencedor. Él no fue derrotado en la cruz. No, no, no. Absolutamente no. Él fue, él triunfó sobre Satanás, él triunfó sobre la muerte, él triunfó sobre el pecado, es triunfador. Y eso es lo que dice, y por eso él tiene derecho para tomar el libro y desatar los sellos. Entre paréntesis, el libro es, ahí está escrito todo lo que va a suceder. Entonces, miré, dice el 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado. Ahora, el anciano le dice, no llore porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando Juan se vuelve, igual que cuando está en la isla, se vuelve a mirar y él no ve un león. ¿Qué ve? Ve un cordero. Pero ve un cordero degollado, inmolado, degollado, inmolado, degollado. Eso es lo que él ve. Ve un cordero como inmolado. Es decir, hermanos y amigos, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, resonará en nosotros por la eternidad. Es un cordero. Es Juan el Bautista le dijo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero como cordero, mudo, no abrió su boca para ser degollado. Como eran los sacrificios en medio de Israel, en que los corderos o carneros o becerros eran degollados y la sangre corría, corría, corría hasta que la criatura esta dejaba de existir. Ese animalito moría a causa de los pecados de Israel. Bueno, Cristo, en la palabra de Dios entendemos que Él es el Cordero. Cuando Abraham sube el cerro, el monte aquel, para cumplir una orden de su Dios, que sacrificara, que ofreciera en holocausto a su hijo, su único llamado hijo, llamado Isaac. Y entonces Isaac está sorprendido cuando van subiendo. Mira, su papá lleva el fuego, un cuchillo, y él lleva la leña. Ahí están los tres. ¿O falta un elemento? El más importante. Está el cuchillo para degollar un cordero.
Está el fuego en braserito. No hay, usted sabe, esta modernidad de hoy no existía. Por lo tanto, hay que encenderla y va la leña. Y el cordero se pone sobre la leña, sobre un altar, sobre la leña, y luego el que va a sacrificar ese cordero tiene que tomar el cuchillo, degollar, inmolar, degollar a ese cordero, a ese animalito que no tiene culpa de nada, que es inocente, pero muere en lugar de. Eso ocurrió con Abel. Y eso ocurrió con millones y millones de sacrificios. Y ahora Isaac tiene que sacrificar, inmolar, degollar a su hijo Abraham, a su hijo Isaac, porque Dios lo demanda. Dios lo demanda. Dios se lo pidió, lo ordenó a Abraham, que tenía que ofrecer a su hijo único y amado, llamado Isaac, en holocausto. Y Abraham obedece. Isaac es amarrado a la leña, puesto sobre el altar. Y Abraham levanta el cuchillo, pero Dios lo detiene. Pero antes, yo estaba citando el caso de Abraham solamente por una frase, por una pregunta. Cuando van subiendo el cerro, imagínese usted un padre anciano, más de 100 años, un joven tal vez de 15 años, 17 años. El joven lleva un atado de leña. El padre, el anciano, lleva un cuchillo y el fuego, seguramente. La pregunta de Isaac, ¿cuál es? Papá, ah, hay algo que no me calza, podríamos decir nosotros. Aquí está el fuego, la leña, pero no hay cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esa es la pregunta. ¿Hay cordero? ¿Existe un cordero para el holocausto? Isaac sabe muy bien, se crió, él nació en un hogar de un padre absolutamente temeroso de Dios, que la característica de Abraham, y cada padre debiera tenerla, es que el padre de familia era el sacerdote de la casa de la familia. Y Abraham, que era un peregrino en este mundo, él recorría los campos con su rebaño, y cada vez que se establecía en un lugar por algún tiempo, ¿qué es lo primero que hacía? Levantar un altar y ofrecer, tal vez cada día o cada cierto tiempo. Ese pequeño Isaac, caminando ahí detrás de su padre ya, vio cómo su papá sacrificaba animalitos. Isaac pudo haberle preguntado, papá, ¿por qué haces esto con el pobre animalito? Abraham podía responder, esta es la única manera que podemos acercarnos a Dios. Es la única manera, con un sacrificio, porque si no, tú y yo tenemos que morir. El cordero muere en lugar nuestro. Muere por nosotros, muere por ti, muere por mí. Tenemos que hacerlo a causa de nuestros pecados. El cordero derrama su sangre. Y entonces, cuando Dios ve esa sangre derramada, ve una vida entregada. Y así el pecador, como ocurrió en la Pascua, en Éxodo 12. Entonces, las 8. Y entonces, la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. Y entonces cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene. No, 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 no. No le hagan nada a tu hijo. Y en medio de la zarza, los matorrales, hay un animalito que está, no puede salir, pero ahí está. Dios se había provisto de un cordero
para que ocupara el lugar de Isaac. En la cruz del Calvario Dios se proveyó de un cordero para ocupar el lugar tuyo y mío. Eso es lo que tienes que aprender si no eres salvo. Y si ya somos creyentes, por supuesto, agradecer al Señor. ¿Qué está diciendo Juan en esta visión? El versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, fíjese, en medio, otra vez, la tercera vez, siempre, en medio del trono de Dios, en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, está en pie un cordero como inmolado. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la eternidad recordaremos para alabar a este cordero que Él murió por nosotros en la cruz. Y entonces, más abajo tenemos que las multitudes cantan un cántico nuevo diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, segunda vez, fuiste inmolado. Y más abajo se vuelve a repetir el versículo 12. Ahora son millones y millones de ángeles que dicen, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado. Hermanos y amigos, tenemos que dar tantas gracias a Dios que Él se ha provisto de un cordero, su hijo. El hijo de Abraham no pudo salvarse, pero no pudo, o sea, pudo salvarse. Hubo reemplazante para él, pero a Cristo, como la gente decía, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. No, no se puede salvar. Y no se pudo salvar. No se pudo salvar, porque si Él se salvaba, nosotros eternamente estaríamos en el infierno. No se pudo salvar, porque entonces el Dios bendito, su propósito no habría sido cumplido. La voluntad de Dios era que su Hijo diera su vida santa en lugar suyo, en lugar mío, en lugar del pecador. Por supuesto, usted puede seguir leyendo y disfrutar de todas estas verdades. Hay muchísimo más, por supuesto que sí. Pero piense en el costo de nuestra salvación. El santo e inocente muere por pecadores. El santo inocente es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cree en Cristo de todo corazón, Dios va a perdonar todos sus pecados, porque el Hijo bendito pagó Él el precio que nosotros teníamos que pagar. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, te damos gracias y bendecimos tu santísimo nombre, por tu misericordia, por tu propósito tan insondable para salvar al pecador. Señor nuestro pecado significó que tú enviaras a tu Hijo para que fuera el Cordero para el holocausto. Tú te proveíste de un Cordero, tu propio Hijo, tu Hijo que no se salvó a sí mismo. Como dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo perdonó, no lo escatimó, no lo perdonó, al que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Señor nuestro, te damos gracias por esta obra tan perfecta, que a ti te honra y te glorifica, que salva al pecador. Y ya en la presencia del Señor podemos cantar un cántico nuevo,
en adoración. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.